consecuentes contigo en este programa, bueno, como somos consecuentes tus fuentes y tus amigos. Bueno, tenemos algunas encuestas para agosto de pronóstico, la ciencia detrás de las decisiones. Mira, tenemos unas encuestas sobre distintos temas, por ejemplo, las redes sociales que están tan de moda y cambian, porque ahora salió Threads y compitiendo, Twitter cambió de nombre, ahora es X, y me da risa porque en todas partes, sobre todo en español, dicen X, la nueva red, que es X. Bueno, por lo menos aquí en este país, X es X, no es nada. Y tienes que decir X red Twitter. Mandan un tweet porque tú no puedes mandar un X, porque es como mandar nada. Me parece que como mercadeo, bueno, él tendrá su visión, Elon Musk, pero bueno, ¿cuáles son las redes y cómo va? ¿Qué es lo que más está utilizando la gente? Estas son encuestas locales, nacionales, ¿no? Estas son encuestas nacionales, son 900 casos, hechos en todo el territorio nacional. Esto tiene un 95% de confiabilidad, un 3.3% de error. Y bueno, vamos a entrar en el tema de las redes. Mira, las redes se han convertido en una herramienta muy importante en el mundo por varias razones. Primero, por la capacidad de penetración que ha tenido, la capacidad de segmentación que tienen, que nos permiten atacar solamente el público que nosotros queremos, y además de eso por un tema que es netamente económico. Las redes, el acceso a las redes para la gran mayoría es gratis, y la posibilidad de hacer cosas con las redes, si no pagas publicidad, también es gratis. Entonces mucha gente trata de vender su vida, de vender sus cosas, de vender inclusive sus productos gratis a través de las redes, por supuesto. Eso tiene un alcance directamente proporcional al dinero que tú le metas, pero eso ha hecho que las redes sean muy importante y se ha convertido en un asunto fundamental para el tema de la comunicación. Voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo no? Más allá de gratis, por ejemplo, si tú tienes un producto, hoy en día está de moda invitar a influencers o gente que sigue mucho, así seas influencer o no, no voy a entrar en el concepto, porque hay unos propios influencers que no se consideran tal y hay otros que no son y se consideran tal. Pero tú traes varios influencers y vamos a hablar de este café que te estás tomando, y si lo ponen, mira, es una publicidad y que llega a la gente gratis. Pues por eso es que es importante esa influencia. Claro, y la posibilidad tú de segmentar eso como tú quieras, se ha convertido en un tema bien interesante. Sin embargo, bueno, hay que saber cuáles son las limitaciones, cuáles son los alcances y tener eso claro. Sin embargo, estas redes, en Venezuela por lo menos, el rey sigue siendo Instagram. Más de los venezolanos prefieren Instagram. No quiere decir que no tengan las otras redes. Hay gente, mucha gente tiene varias redes, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene TikTok, tiene Twitter, pero la red preferida, uno de cada dos venezolanos prefiere Instagram como su red principal. Y eso es plano en todas las edades. Después de eso tienes Facebook, que tiene más o menos la mitad de la gente que tiene Instagram. Y por último, después tienes Twitter y después tienes TikTok. Pero el problema de estas redes, y para poder entenderlas desde el punto de vista de mercadeo, es que cada una va definitivamente o ataca un segmento particular. Instagram, WhatsApp no es una red social. No la lleva. Es un mecanismo de mensajería, pero no es una red social. Okay. Entonces fíjate qué ocurre aquí. Pero Instagram es el que es más o menos parejo. En todos los segmentos, por género, por grupo etario, WhatsApp se mantiene más o menos de uno de cada dos. Prefiere WhatsApp. Pero las otras redes sí se comportan diferente. Twitter no ataca a todo el segmento de la población, ataca más bien a unas élites, más bien al segmento más adulto, más informado. Es una red social de élites. Y hay una cosa bien interesante que tiene TikTok, que es que TikTok asciende de más o menos 15%, se monta en 20 y pico, 23, 24% en el segmento juvenil como red social preferida. O sea, que el comportamiento de las redes no es plano, sino que tiene un comportamiento diferencial en los distintos segmentos. Lo más resaltante es que Instagram se mantiene, que Twitter es de élites a nivel sociocultural mayor y es segmento adulto, y TikTok que crece de manera importante en el sector juvenil. Hablas de Twitter como élite, y yo lo que percibo como usuario es que hay mucho más pronunciamiento político dentro de Twitter, que no tanto sí lo hay, más como información lo veo en Instagram, más que como crítica. En cambio en Twitter se caen a golpes y hablan de laboratorios y gente que existe, no existe. Ojalá que esta nueva X por lo menos elimine alguno de esos haters, porque me ha pasado.
Mira que si te amenazaron de violencia, sí. Es un perseguidor y nunca llego a que eliminen una persona por la discriminación, por la violencia, por la cuestión de género. No caben los criterios. Twitter es demasiado permisivo. Yo creo que es demasiado permisivo. Yo tampoco he logrado. Yo también he sido receptor de insultos y ya ni hago la diligencia. No, pero qué? Sin embargo, es verdad que esa discusión atrae a algunas personas, hay sus seguidores. Insisto, la gente, esa élite que pretende o quiere estar informada, que está pendiente de las grandes discusiones, de las grandes controversias que hay en el mundo con temas que son álgidos, más allá de la política, pero no son temas nada más políticos. Los temas que son álgidos se discuten abiertamente en Twitter y eso hace que haya una cantidad de seguidores que les gusta seguir de cerca esa polémica. Sí, pero es un debate permanente. Es un debate, sí, es interesante, pero los haters creo que hay que, esa libertinaje de expresión hay que controlarlo. Hay una cosa que se llama el bloqueo. Yo los bloqueo a todos. Sí, pero siguen escribiendo, no te creas. Sí, claro. Yo te los voy a mandar, yo te mando. Haremos lo mismo. Mira, esta es una encuesta que me parece importantísima. Siempre me gusta esta pregunta en lo personal. ¿Cuál cree que es el problema que más le afecta? Porque esto va cambiando de acuerdo al momento político, momento económico del país. Y estas son las preguntas sobre la falta de comida, es lo que más te afecta, la inseguridad, deficiencias en servicios públicos, que el dinero no le alcanza, el salario, otro cual no me afecta, all of the above. Mira, tú sabes que esta pregunta es abierta, pero mejor yo semiabierta, porque el encuestador trata de guiar a la gente hacia algo que no sea una cosa absolutamente personal, no es el hueco que está frente a tu casa, ni el vecino que pone la música alta, sino trata de llevar, aunque sea una pregunta abierta, al entrevistado hacia que responde en torno a un gran tema nacional. Fíjate que la gente habla de la falta de comida con un 10%, habla de que el dinero no le alcanza en un 26%, en el salario un 29%. Si tú te das cuenta, 7 de cada 10 es el dinero. Es el dinero. Es la incapacidad para cubrir su subsistencia. O sea, 7 de cada 10, su pelea, su problema, su gran asunto, su gran tema, su mayor interés es subsistir. O sea, 7 de cada 10 venezolanos están subsistiendo. Pero en esta encuesta pasan dos cosas que son un hallazgo, porque esto se ha venido repitiendo en los números que hemos hecho en los últimos años. Y es el tema de los servicios públicos, que ha crecido y ahora 1 de cada 4. O sea, el tipo que no está subsistiendo, si 3 de cada 4 piensa, o 7 de cada 10 piensa en subsistir, 1 de cada 4, o sea, el que no está subsistiendo, está pensando en los servicios públicos. Y eso es una cosa que no ocurría en los últimos años. O sea, que el incremento de la deficiencia de los servicios públicos se ha convertido en un tema nacional, que ahora era tema que estaba localizado en el país. De hecho, cuando uno pregunta de esos servicios públicos, porque es importante tratar de revisar cuáles son esos servicios públicos, vemos que el tema del agua se ha convertido, pero cerca del 30% ahora el tema del agua, y es un tema plano, porque la gente de los sectores rurales necesita el agua para regar, pero en todos lados se necesita el agua para vivir, para cocinar, y inclusive en el área metropolitana, que es la que tiene mayores o menores deficiencias de servicios públicos, el tema del agua también se ha convertido en un asunto que siente la gran mayoría. Por eso el agua es el gran servicio público, el que más molesta, seguido por supuesto del tema eléctrico, pero el tema del agua es un tema que se ha convertido en una cosa de interés general, interés nacional. Qué interesante. Y ante esta pregunta, ¿a quién hace responsable? ¿Quién es el culpable de todo esto? Porque a veces tú le echas la culpa desde tu hermana, tu mamá, a Dios, lo que sea. ¿Quién es culpable? Aquí hay dos cosas también, dos hallazgos. Si uno ve el tema, esta encuesta sale al campo cuando estaba una discusión sobre temas como la corrupción, etcétera, en el ambiente. Y la corrupción sale bastante elevada, cerca del 22%. Pero cuando uno ve todas las opciones que son múltiples, uno termina dándose cuenta que 6 de cada 10, casi 7 de cada 10 culpan a los sectores gubernamentales. Ahora, hay otra cosa que es otro hallazgo, las sanciones están muy bajas, el 5%, a pesar de que sabemos que las sanciones han impactado de manera importante el tema económico. Fíjate qué cosa tan rara. La pregunta anterior hablaban de que la economía es lo más grave, pero el cuento de las sanciones tampoco lo ha comprado la gente por la forma como lo han vendido. No se han victimizado con las sanciones. No se han victimizado, lo han vendido de la manera
incorrecta. Entonces, aunque el tema económico es fundamental, no han logrado victimizarse con las sanciones. Los opositores apenas el 8%. Pero salen. Sí, pero dicen que apenas el 8% son culpables de los opositores. Y ya vas a ver que es un número que se repite, entre 8 y 12% que es el sector chavista. Algo me impresiona, la misma gente, con 20%. Con eso te iba a terminar, la misma gente. Es que la gente empieza a darse cuenta que a lo mejor uno mismo, la indiferencia, es una de las cosas que es un tema importante aquí. La indiferencia de muchos, no solamente frente a la política, sino frente a los grandes temas. No hay nada más triste que ser jefe de un condominio, porque nadie dentro de un condominio se ocupa. La gente, cuando tú eres presidente de un condominio, ves que nadie todo el tiempo está de los brazos caídos. Si tú llamas a protestar por un tema de tu urbanización o de tu barrio, de tu calle, nadie se interesa. Hay un desinterés total. Yo entiendo que la gente pasa su mayor parte del tiempo subsistiendo, como lo vimos, pero también es cierto que hay tiempo para las cosas que son de interés común y que si los atacamos entre todos sería mucho más fácil de resolver. Mira, vamos a seguir con la encuesta. No se va a ir Francisco, ustedes tranquilos que vamos a entrar también en el tema político, pero tenemos que cumplir con la música del circuito éxitos. Franco, una oportunidad para empezar. 2023. Circuito éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Pedro Pensini. Circuito Éxitos. 5:52 de la tarde. Antes de seguir con la entrevista, quiero mandarle un gran mensaje, condolencia a Tiziana Polesel, y es un mensaje que manda Fede Cámaras, porque el presidente de Fede Cámaras, el director del personal de la institución, expresan su pesar ante el lamentable fallecimiento del señor Edo Polesel Bortoluzzi. Fue presidente de Fede Cámaras desde 1989 a 1991, es presidente de Consecomercio, Canira, Consejo Consultivo Empresarial Andino, de la Confederación Interamericana de Comerciantes, reconocido empresario, luchador insigne por una Venezuela próspera y productiva. Así que, Tiziana, nuestro mayor sentido de pésame de parte de todo el equipo de no solamente Uno Radio, sino de Pensini con todo, y Tiziana, te abrazamos y saludos a toda tu familia, a tu hermano, que es siempre muy compañero, y tu papá muy amigo de mi papá y de Luis. Bueno, seguimos entonces, tenemos a Francisco Bello. Francisco, que vienes directamente desde Valencia. Cuéntanos un poco, seguimos con la encuesta, pero la encuesta es larga, ¿no? Bueno, no es tan larga, tiene 16 preguntas. Hay gente que hace 40 y 50 y 60. Llamamos por 3. No, No, mira, ahora viene, nos toca. Se nombrarán en orden alfabético varias organizaciones políticas. ¿Con cuál te identificas más? Bueno, mira, es una constante que hay una despartidización total. No sé si esa palabra despartidización existe, pero esto es un proceso que tiene ya muchísimos años. La gente no se identifica, la gente no milita en los partidos. La mitad de los venezolanos no quiere a ningún partido, ni del gobierno, ni de la oposición. Esa es una realidad. La gente ha estado apartada de la política, y esto es una cosa que no es buena. A algunas personas le parecerá esto que es simpático, que es agradable, pero esto habla también de otro término que no sé si existe, pero es una precariedad democrática, porque la democracia se basan principalmente en el mundo de los partidos políticos. Y este proceso de deterioro de los partidos en general, pues evidentemente es directamente proporcional al deterioro de la democracia. Lo vimos en Argentina, vimos cómo hay un rompimiento con los partidos políticos tradicionales, contra las estructuras partidistas, y lo vemos en Venezuela y lo vemos en muchas otras partes, lo que habla precisamente del debilitamiento de la democracia a nivel mundial. Ahora, en Venezuela ocurre un fenómeno bien particular, que es que el PSUV está en lo menos que ha estado en mucho tiempo. Todas las cifras que están alrededor del gobierno están entre el 9 y el 11, 12%, que es la cifra más baja en que ha estado en los 24 años que tienen en el poder. El PSUV. El PSUV tiene 11%. Pero mira, 20 Venezuela, 14%. Es lo que quería significar por primera vez un partido o un movimiento político individualmente está por encima del PSUV. Antes los partidos opositores sumados estaban por encima del PSUV. Ahora es un partido que individualmente está por encima del PSUV. Eso nunca había ocurrido en estos 24 años, y hoy por hoy 20 Venezuela supera por 3-4 puntos porcentuales al Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero fíjate, ninguno, porque quiero resaltar lo que dijiste, mira, 48%, o sea, la gente está apolitizada. Sí, está, y no es nada más el tema de los partidos. Ahí, insisto, yo reconozco que el tema de la necesidad de subsistir obliga que la gente ponga el 100% de su tiempo en solucionar su problema, pero es que también parte de su problema tiene que entenderlo, que es un modelo que tiene que ver y está ligado de alguna forma con el tema político, y parte de la solución definitiva de sus problemas es que Venezuela sea un país próspero, y en eso definitivamente incide la política. Uh-huh. Y el resto de los partidos, 6, 5, 4%. 6, 5, 4%. Hay una cosa interesante, los partidos tradicionales que tienen candidatos han ido recuperando más o menos su espacio natural, 3%, 5%, y los partidos que no lanzaron candidatos o que tienen candidatos débiles, bueno, han ido bajando a pesar de que estaban más altos. Eso es natural, pero lo resaltante aquí es los 50 por la mitad de la gente que no tiene partido, que por primera vez un partido o un movimiento político supera el PSUV, y el PSUV en sus niveles más bajos históricos. Uh-huh. Me va a saltar una pregunta, y aquí viene otra. La oposición está convocando elecciones primarias para el 22 de octubre para escoger su candidato presidencial. ¿Votará usted en esas elecciones? Mira, yo sin hacer ningún comentario sobre esas elecciones primarias, porque mucha gente dice que esas primarias son de un sector de la oposición y que no son inclusivas, pero en cuanto a la pregunta es sobre esas elecciones primarias exclusivamente. Sí, exactamente. Y aparte de eso, en una encuesta donde estamos midiendo la opinión pública, eso no se midió. Entonces, por supuesto, no puedo hacer referencia a eso porque no hay número. Ahora, mira,
Yo quiero explicarle algo a la gente y que lo tenga claro. Primero, el registro electoral venezolano no son 20.700.000 de habitantes, de electores. No es verdad. No es verdad. Tú a eso tienes que restarle los electores que se fueron al exterior y sumarle los electores que se inscribieron. Supongamos que de esos 20.700.000 se fueron 4 millones. ¿Cuánto queda? 16.700. Más 300 que se inscribieron son 17. Entonces el registro electoral base que tenemos son 17 millones, no 20.700.000. Ese es el primer punto que quiero dejar claro. No sé si me expliqué y lo repito. 17 millones de electores. Si había 21 millones y se fueron 4, y de esos 4 que se fueron se inscribieron 300, entonces por supuesto el registro electoral es de cerca de 17 millones de electores. Esa cuenta puede ser un poquito más, un poquito menos, pero eso es lo que tenemos que tener claro. Segundo, la gente que dice que va a participar no siempre participa. Uh-huh. Con los números de hoy, lo importante... Pero se opinan. Sí, pero se opinan. Y dicen, no, claro, yo voy a votar y seguramente, o no, probablemente voy a votar, después no votan. No votan, se van para la playa. Con los números que tenemos de hoy en día, la participación en las primarias es cercana a los estándares de participación de las primarias del mundo. Pueden esperar hasta un 10% de participación. Ese 10% de participación, estamos hablando de 1.700.000 personas. Eso es hasta donde puede llegar la participación. Pensar de primaria. De primarias. Pensar en cifras, como he oído, demasiado altisonantes, de 4 millones y 4.7 millones, yo creo que es una lectura errada de los números que dan las encuestas. Y si va gente que no es de oposición y las inscriben para elegir un candidato que sea más conveniente para el gobierno. No tienen ni siquiera que inscribirlo porque en las primarias votan todo. Ah, bueno. No tienen ni que inscribirlo. No, pero yo podría estar infiltrada. Sí, pero tú sabes que... O sea, si salen de ese 1.700.000 ya puede haber sospecha. Te voy a responder de una manera. Si el PSUV, cuando hace sus elecciones, ya no tiene fuerza para llevar a nadie, en las elecciones internas de los candidatos, no tiene fuerza para llevar a nadie, va a llevar gente para unas primarias opositoras. No lo veo tan fácil. Depende. 5:59 minutos, nosotros vamos a ir a una pausa, regresamos contigo, no vamos a terminar esta entrevista además exclusivamente de Valencia, saludos a todos los valencianos, bella gente. Más nada. Me tengo que ir otra vez allá al World Trade Center a comerme una pastica, de verdad que nos atendieron demasiado bien y el aplauso no va por dentro. Valga la cuña José Rodríguez. Claro que sí, buen amigo, de verdad muy buen amigo, cercano a todos nosotros. 6 de la tarde, ya regresamos con más para ustedes. Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde.
Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será líquida. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas y al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China. Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde. Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será líquida. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas y al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China. Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz.
La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde. Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será líquida. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas de al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China. Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson.
Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde. Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será líquida. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas de al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China. Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde. Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será líquida. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas de al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China.
Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Especial, los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde. Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será líquida. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas de al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China. Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Especial, los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención.
Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto USA 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinarle ligeramente el billete se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde. Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir divisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será líquida. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La Agencia Espacial Estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que 4 astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas de al menos 2 astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al Polo Sur, conocido como el lado oscuro, y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China. Hoy, en las 3 cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Łódź en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como estas ingresa a mundour.com. Especial, los billetes de $20 que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel, ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de $20 se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en... Entrevista Francisco Bello con su encuesta que nos trae hoy y vamos entonces a seguir con el tema de político de las primarias. Vamos a seguir, Francisco, gracias por estar con nosotros. Y una de las preguntas, como usted sabe, la oposición está convocando unas elecciones primarias para el 22 de octubre y escoger así su candidato. ¿Votará usted en estas elecciones? ¿Cuál es el resultado de tu encuesta? Bueno, ya conversamos, que hablamos del registro electoral, que son no 20.700.000, sino 17 millones, y que lo que está previsto, lo que se pueden esperar es hasta un 10% de participación, que está con los estándares internacionales. Creo que los que nos oyeron en el segmento anterior oyeron con detalle esa explicación. Okay, entonces seguramente 16%, probablemente 29%, no lo creo, 28%. Definitivamente no, 25%, es decir, ¿que cuánto? No, el problema es que eso no se lee de manera directa. Eso no se lee de manera directa. La gente que participa en una elección, o sea, los que dicen que van a participar después se comportan como el total. O sea, que si dice el 30% que va a participar, participa el 30% del 30%. Por eso es que yo te digo que frente a estos números y los que tienen todas las encuestadoras del país, que son similares,
los que realmente hacen encuestas, la forma de estudiarlo es esa. Por eso es que podemos esperar hoy por hoy hasta un 10% de participación, que con 17 millones de registro electoral está cerca de los 1.700.000 máximo. La cifra esperada, la cifra que pudiera esperarse es 1.700.000 electores. Y entre los candidatos, creo que entre los que están registrados en estas primarias, ¿cuáles son los resultados de la encuesta? Bueno, mira, no hay duda que el fenómeno de María Corina Machado ha sido de verdad abrumador, sobre todo con un crecimiento exponencial en los últimos meses. 1 de cada 2 personas que van a votar en las primarias o que se manifiestan por votar en las primarias votarían por María Corina. O sea, el 49%, para hacer cifras exactas, están con María Corina. Y otra cosa interesantísima, que es un hallazgo que tiene esta encuesta, que no ocurría así nunca con el liderazgo de María Corina, ya no es un liderazgo, ya no es un fenómeno netamente de la zona metropolitana. De hecho, en esta encuesta, en el área metropolitana ya reporta 46% y en el resto del país reporta 42%. Solamente está seguida de Enrique Capriles con 10%. O sea, si sacas la cuenta, más que cuadruplica a su más cercano contendor. María Corina está desprendida. El resultado de unas primarias que no está en la encuesta ni me corresponde a mí hacer juicios de valor respecto al futuro o no de las primarias. Si esas primarias se dan, esas primarias son hoy en día, María Corina mete una barrida en el caso que se realicen. O sea que de ese 1.700.000 electores, por lo menos la mitad estaría votando con María Corina. Y aquí introduces una pregunta bastante importante porque es complicado, porque es una situación del país. Supongamos que el candidato que usted seleccionó está inhabilitado al momento de realizar las primarias. ¿Usted qué haría? Fíjate, de esto tenemos, además, esto no es primera vez que ocurre. Aquí hubo unas primarias anteriormente donde cuando las primarias arrancaron, la persona que tenía mayor popularidad en aquel momento era Leopoldo López. Leopoldo López, a raíz de aquel proceso de persecución y de inhabilitación, empezó a perder popularidad. La verdad es que hoy por hoy, si la persona que en el momento de las primarias sigue inhabilitado, la mitad se quedaría votando por su candidato. Diría, no, yo me mantengo votando por mi candidato. Un 36% diría que buscaría votar por un candidato que estuviera habilitado. Y el otro 20% no participaría, dice que no sabe qué hacer. Yo siento y pienso que esta es una cosa que debe ser tomada en cuenta, no solamente por el electorado, que debería ver hasta cuál es la lucha que tiene que dar, cuál es la lucha que está prevista que se dé en el país, hasta dónde debe darse esta lucha que está prevista en el país, realmente qué significa la inhabilitación, si la inhabilitación es válida, no es válida, y hasta dónde se puede luchar con esa inhabilitación y de esa manera poder tomar una decisión que le permita ser lo más asertivo respecto al deseo que él tiene con el futuro de Venezuela. Creo que esta pregunta debe respondérsela a cada uno de los electores dentro de sí mismo y ver exactamente cuál posición es la que más colabora con lo que es su deseo sobre el futuro del país. Muy bien. No va a ser la última vez que te voy a tener aquí, Francisco. Qué bueno que tengas encuestas nuevamente y cada vez que tengas algo, haznoslo saber. Fue tan rápido como que el viernes me la mandaste, estás aquí hoy lunes, así que ya tú sabes la respuesta pronta a tus encuestas. Mira, antes de terminar, quería saber tu opinión sobre esta noticia que nos está pegando a todos, el dirigente político del correísmo asesinado en Ecuador, Pedro Briones, líder de la agrupación Revolución Ciudadana en Esmeraldas, y después el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, otro ataque registrado a una candidata presidencial, todos los hechos registrados en la última semana. ¿Tu valiosa opinión al respecto? Mira, Pedro, yo no conozco quién es esta persona, no tengo idea de quién es esta persona que lamentablemente sufrió este percance. No conozco tampoco las condiciones en que se perpetuó el hecho, por lo que nos hace muy difícil hacer un juicio de valor al respecto. Ojalá que no estén jugando con un hecho aislado para hacer ver que estamos tabla, que se mató a uno y ahora se mató a otro del otro bando. Ojalá que la vida humana no sirva de excusa para hacer proselitismo político. Es la única, definitivamente el único juicio que puedo hacer, que espero y anhelo que lo que ocurrió con el candidato presidencial no tenga un eco
esto no sea un eco de ese hecho tan lamentable y que la vida humana se respete y se entienda que está muy por encima de los intereses políticos de ningún bando. Excelente. Bueno, gracias por estar aquí, Francisco, siempre un invitado especial. Y gracias por esas encuestas que, bueno, reventamos esa noticia, ese celofán. Bueno, tú sabes cómo Gracias es. por estar con Un nosotros. placer estar con ustedes, Pedro. Igualmente, Francisco Bello, presidente de la encuestadora Pronóstico. Vamos entonces a escuchar el tema de